suscríbete al canal. Deja un like, comenta y comparte. Nunca he podido olvidar el olor del polvo aquella mañana. Un polvo fino, casi blanco, que cubría las veredas del pueblo cuando el sol apenas despertaba. Ese fue el día en que todo cambió. El día en que Tomás fue llamado a la frontera. Y el día en que mi vida quedó marcada por un silencio que duró más de 50 años. Yo tenía 18 años entonces. 18. Qué edad tan ingenua, tan inocente, tan cruelmente llena de sueños. Me levanté temprano porque sabía que él pasaría por mi casa antes de ir al cuartel. Quería despedirme, claro, pero había algo más, algo que solo una mujer enamorada puede entender. No quería que él viera mis lágrimas. Quería ser fuerte, aunque por dentro yo temblara como una hoja. Tomás llegó poco después. Lo escuché desde la cocina, llamando mi nombre con esa voz que siempre me hacía sonreír, aún en los días más pesados. «Marisol, ¿estás despierta?» Respiré hondo. Me limpié las manos en el delantal y salí al corredor. Ahí estaba él, alto, con la camisa metida a medias en el pantalón, el cabello revuelto por el viento y esos ojos color café que parecían tragarse toda la luz del amanecer. Llevaba un pequeño bolso colgado al hombro y un papel doblado en la mano. «Llegó la orden», me dijo sin rodeos. Yo ya lo sabía, pero escucharlo en su voz fue como sentir una piedra fría caer directo en mi pecho. «¿Cuándo te vas?», pregunté. «Ahora, ahora», una palabra que corta, que no perdona, que no ofrece tiempo para pensar, ni llorar, ni suplicar. Bajé la mirada para esconder el temblor en mis labios. «Pensé que tal vez tendrías unos minutos más», dije, aunque sabía que era inútil. Tomás dio un paso hacia mí, tan suave que ni el piso de madera crujió. Tomó mi barbilla y levantó mi rostro. Sus ojos estaban húmedos, no llorando, pero sí a punto. Ese hombre, que siempre enfrentó todo con firmeza, temblaba por dejarme. «Mi Marisol, si pudiera quedarme me quedaría, pero ya sabes cómo está todo allá. No puedo rechazar la orden. Lo sabía. Todos en el pueblo lo sabían. Los rumores sobre ataques en la frontera estaban en todas las conversaciones del mercado, en todos los rezos de la iglesia, en todos los silencios de las noches. Pero querer entender no es lo mismo que aceptar. «¿Y si no vuelves?», susurré, odiándome por decirlo. Tomás me abrazó de inmediato. Sentí su calor, su fuerza, su respiración acelerada. Ese abrazo, todavía puedo sentirlo, como si mis huesos guardaran memoria. «Voy a volver», respondió él apretando mi cintura. «Cuando todo esto termine, regresaré por ti, te lo prometo. Las promesas son hermosas cuando se hacen, dolorosas cuando el tiempo las devora. Espera», le dije apartándome apenas un poco. «Quiero darte algo». Corrí al cuarto y abrí mi caja de madera, la que mi madre me había dado cuando cumplí 15. Dentro estaba un pequeño pañuelo blanco con mis iniciales bordadas. M.A. Marisol Andrade. Lo había bordado la semana anterior, en secreto, para dárselo en un día especial. No imaginé que ese día sería el de la despedida. Volví con él al corredor. Tomás sonrió cuando vio el pañuelo. «¿Para mí? Para que no me olvides», respondí sintiendo las palabras rasgar mi garganta. Él lo tomó entre los dedos como si fuera frágil. Lo guardó no bolso interno da camisa, bem junto ao coração. «Ni aunque quisiera podría olvidar-te», me dijo. «Quise beijá-lo. Deus sabe que quis, mas não tive coragem. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquele beijo ficaria preso no tempo, como uma ferida eterna». Ouvimos um assobio vindo da rua, um chamado dos outros jovens que também seriam recrutados. Tomás fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. «Tenho que ir-me», murmurou. «Lo sé». Ele deu 2 passos para trás. O sol bateu em sua silhueta, e por um segundo, ele pareceu mais distante do que realmente estava. «Te escreveré», prometeu. «E eu te esperaré», respondi. Tomás virou-se para partir, e depois voltou correndo até mim, pegando minhas 2 mãos com força.
Marisol, escúchame. Si algo me pasa allá, si no regreso... No digas eso. O corté. Si no regreso, insistió. Quiero que sigas adelante. No quiero que tu vida se quede quieta por culpa minha. Uma lágrima escapou antes que eu pudesse detê-la. Eu não puedo prometer isso. Ele sorriu triste. Beijou minha testa. E, enfim, partiu. Fiquei ali, em pé no corredor, ouvindo seus passos se misturarem ao silêncio da estrada. Quando ele desapareceu por completo, algo dentro de mim se quebrou. Algo pequeno, mas definitivo, como a primeira rachadura em uma parede que um dia desmorona inteira. Naquela manhã, enquanto o sol subia devagar no horizonte, eu senti um frio estranho nas costas, como se o vento tivesse sussurrado que eu só descobriria décadas depois. Tomás nos volveria, mas eu ainda não sabia disso. Ainda acreditava nas promessas, ainda acreditava no amor, e ainda não imaginava que aquela seria a última vez que veria o homem que marcou toda a minha vida. Los primeiros dias después de la partida de Tomás fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Por la mañana, ayudaba a mi madre con las tareas de la casa. Por la tarde, iba al pozo a buscar agua. Por la noche me quedaba en el corredor mirando la calle, esperando ver una figura alta acercándose bajo la luz tenue de la luna. Pero no era él. Nunca era él. Intenté mantenerme ocupada, pero la ausencia tiene un modo cruel de hacerse sentir incluso en medio del trabajo. Era como una sombra que me seguía a todas partes, y aunque intentaba actuar con normalidad, mi corazón vivía suspendido, latiendo siempre rápido, como si estuviera esperando algo que nunca terminaba de llegar. Una semana después de su partida, el cartero pasó frente a la casa. Lo escuché silbar desde lejos. Corrí a la ventana con una ilusión que me quemó el pecho. Él levantó la mirada y sonrió. ¿Esperando carta, Marisol?, preguntó. Tal vez, respondí sintiendo un rubor cálido subirme por las mejillas. El cartero buscó entre los sobres. 1, 2, 3. Su mano se detuvo. Nada para ti hoy, dijo, y siguió su camino. Lo vi alejarse con un nudo en la garganta. No quería ser impaciente. Tomás había salido hacía pocos días. Quizás no había tenido tiempo de escribir. Quizás no había encontrado papel. Quizás el viaje era largo. Quizás, siempre quizás. Pero la esperanza, esa bendita y maldita compañera, me mantuvo firme. El segundo día sin carta fue más difícil. El tercero, una tortura. Al cuarto ya no dormí bien. Y al quinto día comencé a sentir que el silencio se volvía demasiado pesado para mi edad. Mi madre me observaba, claro. Las madres siempre ven lo que una intenta ocultar. ¿Estás esperando noticias de Tomás?, me preguntó una noche mientras guardábamos los platos. No me atreví a mentirle. Sí, dijo que me escribiría. Ella se secó las manos en el delantal y suspiró con un cansancio que no entendí del todo. A la frontera no es fácil que lleguen cartas, hija, ni que salgan. Pero él prometió... Mi madre me tomó la mano. Las promesas son verdaderas cuando se hacen, pero el mundo cambia las cosas. Yo no quería escuchar eso. Era demasiado pronto para renunciar, demasiado pronto para aceptar la realidad. Él volverá. Yo lo sé, insistí. Mi madre me acarició el cabello. No dijo nada, y ese silencio me asustó más que cualquier palabra. A los 10 días, finalmente llegó una carta. El cartero la traía en la mano, y mi corazón dio un salto que casi me deja sin aliento. «Marisol», me llamó desde el portón. «Hoy sí hay algo para ti». Salí corriendo, con el alma en los ojos, pero la carta no era de Tomás, era de mi tía Rosa, de otro pueblo. Agradecí al cartero, pero la decepción me cayó encima como un balde de agua helada. Me encerré en el cuarto y abrí la carta de mi tía sin siquiera leerla. No tenía cabeza para más nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres hablar en la cocina. Susurraban, pero el silencio de la madrugada
Hacía que cada palabra se colara por debajo de la puerta. Dicen que hubo un ataque en la frontera hace unos días, dijo mi padre. ¿Muchos muertos?, preguntó mi madre con voz baja. Dicen que varios desaparecidos, jóvenes, de este pueblo también, respondió él con una tristeza que estremeció mis huesos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Tomás? ¿Entre los desaparecidos? ¿Entre los muertos? Me levanté tan rápido que la silla junto a la cama se tambaleó. Fui hacia la cocina. ¿Qué dijeron?, pregunté con voz temblorosa. Mis padres se miraron, sorprendidos de que los hubiera escuchado. Marisol, no sabemos nada con certeza, dijo mi madre. ¿Tomás está vivo? Mi padre no respondió de inmediato. Caminó hasta mí, puso una mano pesada en mi hombro. Hija, no saques conclusiones antes de tiempo. Los rumores viajan más rápido que la verdad. Eso no era una respuesta. Era un consuelo vacío. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y angustia. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, corría hacia la ventana. Cada vez que el cartero silbaba, mi corazón se detenía, pero no llegaba nada, ni una letra, ni un rastro de tinta escrita por él. Una noche, cansada de tanto silencio, me senté en la cama con el pañuelo blanco entre las manos, el mismo que le había dado a Tomás. Lo apreté contra el pecho. Mi mente iba y venía entre recuerdos, promesas y miedos que no me atreví a decir en voz alta. Por favor, Tomás, escríbeme, susurré en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la ventana. Un golpe, 2, 3. Me levanté sobresaltada. Abrí la cortina, pero no había nadie, solo el viento. Oh, eso quise creer. Al día siguiente, el cartero volvió. Yo ya no corrí hacia él como antes. Caminé despacio, casi resignada. Él bajó del caballo, revisó sus papeles y frunció el ceño. Curioso. Aquí aparece que debería haberte llegado una carta hace casi una semana, dijo. Mi respiración se apagó. ¿Una carta? ¿De quién? No dice el nombre, solo viene del destacamento militar. Mis piernas fallaron. El cartero revisó de nuevo, confundido. Pero no está. No sé qué pasó. Tal vez se perdió en el camino, o alguien la tomó por error. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Por qué? Yo solo pude murmurar. Tomás. Él sí escribió. Y esa fue la primera vez que algo dentro de mí dijo, con un miedo frío. La carta no se perdió. La carta nunca quisieron que me llegara. La mañana en que mi vida cambió para siempre, comenzó de un modo extraño, como si el viento hubiera despertado antes que todos y quisiera avisarnos de algo que nosotros aún no sabíamos. El sol apenas asomaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja pálido, cuando escuché pasos apresurados en la calle. No eran pasos comunes, eran pesados, urgentes, casi desesperados. Mi padre salió al corredor con el ceño fruncido. «¿Quién anda a estas horas?», murmuró. Yo me asomé detrás de él, con el corazón latiendo rápido. Algo dentro de mí reconoció aquel ritmo en el aire, ese presentimiento que te abraza el pecho antes de que la desgracia llegue. Eran dos hombres del pueblo, don Ernesto y su hijo Julián. Caminaban rápido, con los rostros tensos y pálidos como si hubieran visto un fantasma. «Don Alfredo, necesitamos hablar con usted», gritó Julián desde el portón. Mi madre salió detrás de nosotros, secándose las manos en el delantal, con la misma expresión preocupada que yo llevaba en el alma. «¿Qué sucede?», preguntó mi padre, abriendo el portón. Don Ernesto respiró hondo, miró a su hijo y después miró a mi padre con una tristeza que lo envejecía de golpe. «Anoche llegó un mensajero desde la frontera», dijo despacio. «Venía del destacamento militar». Mi cuerpo se tensó. Mi respiración se volvió un temblor. Mi padre notó mi reacción y me sostuvo del brazo, como si quisiera evitar que me desmoronara antes de tiempo. «¿Qué decía ese mensaje?», preguntó él con voz firme pero temblorosa. Julián bajó la mirada al suelo. «Hablaron de un ataque, de muchos jóvenes desaparecidos y algunos muertos». Mi madre se llevó la mano a la boca.
Yo no pude moverme. Don Ernesto continuó. Mencionaron nombres, pero el mensajero estaba muy lastimado. Llegó casi sin fuerzas. No alcanzó a dar la lista completa, pero dijo que entre los desaparecidos había muchachos de este pueblo. Sentí un frío mortal recorrerme entero el cuerpo. ¿Mencionó a Tomás?, pregunté con un hilo de voz. Los hombres se miraron, incómodos. No dijo nombres, respondió Ernesto. Solo que varios de los que iban hacia la frontera fueron sorprendidos. Sorprendidos. La palabra me martilló la cabeza como un golpe seco. Mi padre intentó mantenerse fuerte. ¿Dónde está ese mensajero ahora? En la casa comunal. El alcalde lo llevó allí para que descansara. Está muy mal. Mi padre asintió. Respiró profundo y dijo: voy para allá. Yo di un paso adelante. Voy contigo. No, Marisol. Esto puede ser duro. Peor es no saber, repliqué. Mi voz no tembló, pero mis manos sí. El camino hacia la casa comunal fue eterno. La gente comenzaba a despertar y nos veía pasar con miradas llenas de miedo. Todos hablaban en susurros. Algunas madres lloraban en los portones, temiendo lo peor. Cada rostro reflejaba la misma pregunta que me desgarraba. ¿Y si el nombre que falta es el de mi hijo? ¿El de mi hermano? ¿El de mi novio? Al llegar, había varias personas reunidas. Algunas mujeres rezaban, otros hombres gritaban, exigiendo información. El ambiente era una mezcla de desesperación y rabia. El alcalde salió a la puerta, levantando las manos. Por favor, calma. Aún no sabemos todo. Pero la calma era imposible. El mensajero estaba recostado en una camilla improvisada. Tenía la ropa rota, el rostro golpeado, una venda ensangrentada en el brazo. Respiraba con dificultad. Mi padre y yo nos acercamos. Hijo, dijo mi padre, necesitamos saber. ¿Reconociste a alguno de los jóvenes heridos? ¿Viste a Tomás? ¿A Tomás Mendoza? El mensajero abrió los ojos con esfuerzo. Nos miró como si le costara enfocar. Yo traté de ayudar a todos los que pude, susurró. Había humo, fuego, gritos por todas partes. A varios los separaron. Algunos fueron llevados, y otros. No pudo terminar. Mi corazón se paralizó. Por favor, insistí, arrodillándome a su lado. ¿Viste a un joven alto, moreno, de ojos oscuros? Tenía un pañuelo blanco en la mano. ¿Lo viste? El mensajero cerró los ojos, buscando en la memoria. Hubo un joven con un pañuelo blanco. Sí, murmuró. Todo el mundo alrededor se quedó en silencio. Mi alma se detuvo. ¿Qué pasó con él?, pregunté. El hombre tragó saliva, con dificultad. Lo vi caer. Sus palabras fueron cuchillos entrando en mi pecho. Lo arrastraron los soldados del otro lado. No sé si estaba vivo o muerto cuando se lo llevaron. Alguien detrás de mí dejó escapar un llanto desgarrador. Creo que era yo. Ni siquiera lo sentí salir de mi garganta. Mi padre me sostuvo antes de que me desplomara. El mensajero agregó: no pude ayudarlo. No pude. Después perdió el conocimiento. Y con esas últimas palabras, mi mundo se quebró. Los siguientes minutos fueron un borrón. Recuerdo gente abrazándome, mi madre llegando desesperada, vecinos tratando de consolarme sin saber qué decir. Yo no lloraba. No podía. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado vacío. Mi padre me llevó de regreso a casa. Caminé como una sombra, sin escuchar nada, sin sentir el suelo bajo mis pies. Me senté en la cama, miré fijamente la pared, y entonces la realidad cayó sobre mí con todo su peso. Tomás había sido llevado, arrastrado, desaparecido, vivo o muerto. Nadie lo sabía. Y en ese silencio, la verdad más dolorosa se hizo evidente. La carta que nunca llegó no era un simple error. Alguien sabía lo que había pasado antes que yo. Alguien decidió ocultarlo. Alguien rompió mi derecho a saber. Y ahí nació la herida que me acompañaría para siempre. Dicen que el tiempo lo cura todo, que las heridas se cierran, que la vida sigue,
que uno aprende a respirar de nuevo después de una tormenta. Mentira. O al menos, no era verdad para mí. Los días siguientes a la noticia sobre Tomás fueron un laberinto oscuro del que no pude salir. No sabía si él estaba vivo, muerto, herido, prisionero o perdido en algún lugar entre la vida y la nada. Y esa incertidumbre, más que un castigo, era un veneno lento que me consumía desde adentro. Mi madre intentó mantener la casa funcionando como siempre. Me llamaba para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Yo me sentaba, movía la comida con la cuchara, pero casi nada lograba bajar por mi garganta. «Tienes que comer, hija», me decía en voz baja. «No tengo hambre. Vas a enfermarte». «Ya lo estoy». Ella suspiraba y me acariciaba el cabello, como cuando era niña y me enfermaba de fiebre. Pero aquella fiebre era otra, una que no se cura con reposo ni con té de hierbas. Mi padre, en cambio, guardaba un silencio pesado, como si la noticia hubiera despertado un cansancio antiguo en él. Cada mañana iba a la plaza del pueblo para ver si llegaba alguna nueva información del ejército. Volvía al mediodía con los hombros caídos. «Nada», decía siempre. Esa palabra era como un golpe seco en el pecho. La gente del pueblo comenzó a acercarse. Vecinas dejaban comida en la puerta, aunque yo no la probara. Padres que también habían perdido hijos venían a sentarse conmigo. Algunos lloraban, otros solo acompañaban en silencio. Pero había algo que todos repetían. «Marisol, no pierdas la esperanza». La palabra esperanza me lastimaba. Sentía que me obligaba a sostener un peso que mis manos ya no podían cargar. Un día don Ernesto vino a verme. Se sentó en una silla frente a mí y después de unos segundos de silencio, dijo: «Yo sé que las palabras no sirven de mucho ahora, hija, pero quiero que recuerdes algo. Ningún joven desaparecido está muerto hasta que se demuestre lo contrario». Yo asentí, pero mis ojos seguían clavados en mis manos. «Tomás era fuerte», añadió él. «Muy fuerte. Si alguien tiene posibilidades de sobrevivir, es él». Quise creerle. Quise agarrarme de sus palabras como quien se sostiene de un tronco, en medio del río. Pero dentro de mí había un miedo que no me dejaba respirar. Las noches eran peores que los días. Mi cama se había convertido en un territorio hostil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás cubierto de tierra. Lo imaginaba sufriendo, llamándome, muriendo sin que yo pudiera hacer nada. Me culpaba por todo, por no haberlo abrazado más fuerte aquella mañana, por no haber besado sus labios por última vez, por no haber insistido en que no fuera, por no haber corrido detrás de él. La culpa es un fuego que arde sin consumir, un castigo que uno mismo se impone. Una noche, después de llorar hasta quedarme sin aliento, bajé al patio y me senté en la tierra fría. Miré el cielo lleno de estrellas y pregunté en voz baja: «¿Dónde estás, Tomás? ¿Estás vivo? ¿Puedes oírme?» El viento soplaba fuerte, como si quisiera llevar mis palabras a algún lugar lejano. «Si estás sufriendo, perdóname», susurré. «Perdóname por estar aquí, respirando, mientras tú...». No pude continuar. Sentí que las lágrimas mojaban mis rodillas. En ese momento no quería esperanza, no quería consuelo. Solo quería saber la verdad, aunque me rompiera para siempre. Una tarde, mientras yo estaba en el cuarto doblando las pocas cartas que él había escrito antes de partir, mi padre entró con expresión seria. «Marisol», dijo, «tenemos que hablar». Me senté en la cama, temiendo lo peor. «Hoy llegaron nuevos informes», continuó él. Mi corazón se detuvo. «¿Sobre Tomás?» «No, sobre la zona donde ocurrió el ataque. Dicen que varios cuerpos fueron encontrados, pero no han podido identificarlos. Y otros fueron llevados por los soldados enemigos». Mi estómago se cerró. Me faltó el aire. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque já sabia a resposta. Mi padre se acercou, sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. «Significa que talvez Tomás esteja...» Respirou fundo. «Talvez esteja vivo.
sequestrado. Ou ele não terminou. Não precisava. Meu mundo, que já estava frágil, começou a rachar de novo. Hija, añadió mi padre, no quiero que te destruyas. No quiero verte morir por dentro. Aunque duela, tienes que prepararte para cualquier verdad. Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Papá, no sé cómo hacerlo. Él me abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, pero incapaz de curar lo que me consumía. Los días siguientes fueron una lucha constante entre dos fuerzas opuestas. La esperanza que los demás querían que tuviera y la culpa que me devoraba cada vez más, porque un pensamiento, uno solo, comenzó a crecer dentro de mí como una sombra venenosa. Si Tomás estaba sufriendo, si estaba herido, perdido, atrapado, ¿cómo podía yo seguir viviendo? ¿Cómo podía seguir respirando mientras él quizá luchaba por su vida? Y entonces lo entendí. No era solo el miedo, era la culpa de seguir existiendo mientras él, quién sabe dónde estaba. Ese fue el día en que la esperanza dejó de ser una luz y se convirtió en mi peor enemiga. Hay decisiones que no se toman de golpe, no nacen en un instante iluminado, ni aparecen en un momento de claridad. No, algunas decisiones se forman despacio, como una grieta que crece en silencio, hasta que, de repente, se abre por completo. Así fue mi decisión de buscar a Tomás. No ocurrió en un solo día, pero hubo un día exacto, en el que entendí que no podía seguir esperando, que si él estaba vivo, perdido, atrapado o herido, yo tenía que hacer algo más que llorar. Tenía que moverme, tenía que luchar. El amanecer de aquel día llegó con un frío extraño. Me desperté antes de que saliera el sol, con el corazón latiendo de una manera diferente, como si una voz interior me llamara. Me levanté de la cama sin pensar, aún con la ropa arrugada del día anterior. Mis pies parecían guiarme solos hacia la ventana. El cielo estaba gris. No era un gris triste. Era un gris decidido, espeso, de esos que anuncian algo que está por romper el silencio. Me quedé ahí, mirando la calle vacía, hasta que escuché la puerta del corredor abrirse. Era mi padre, saliendo temprano como siempre, buscando alguna noticia en la plaza. Cuando pasó frente a mi janela, algo dentro de mí se estremeció. Fue entonces cuando recordé algo que él me había dicho días antes. Tienes que prepararte para cualquier verdad. Y yo me rebelé por dentro. Una chispa se encendió. Una chispa peligrosa, pero viva. ¿Por qué tenía que prepararme para perder? ¿Por qué debía aceptar un destino que no conocía? ¿Por qué debía quedarme sentada esperando informes que nunca llegaban? Tomé aire profundo. Sentí mis manos se cerrando en puños. No puedo seguir así, susurré a mí misma. Bajé al patio. La tierra estaba húmeda por el rocío. Me senté en el banco de madera donde Tomás y yo solíamos conversar después de la misa. Acaricié la superficie gastada por los años y de pronto me invadió un recuerdo. Una tarde, meses antes de que él fuera convocado, Tomás me dijo, si algún día desaparezco, búscame. No te quedes esperando. Tú eres más valiente de lo que crees. En ese momento pensé que era solo una frase, una tontería, una exageración dramática de un chico enamorado. Pero ahora sonaba como un mensaje, como una profecía, como un pedido. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás llamando desde algún lugar, Tomás?, susurré. ¿O soy yo que no puedo soltarte? Me quedé así varios minutos, respirando el aire frío de la mañana. Y entonces escuché algo. No era un sonido, era un pensamiento, una certeza silenciosa. Si él está vivo, está esperando que yo haga algo. Ese fue el instante en que mi decisión nació. Entré a la casa con pasos firmes. Mi madre estaba en la cocina preparando café. Levantó la cabeza y sorrió, mas seu sorriso sumiu ao verme o rosto. ¿Estás bien, hija? Negué. Mamá, voy a hacer algo. Ella dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué cosa? Tragué saliva. Voy a buscar a Tomás. El silencio cayó como un golpe. Mi madre parpadeó,
confundida. ¿Buscarlo? ¿A dónde? ¿Cómo? No sabemos nada. Justamente por eso, respondí. No puedo seguir esperando. No puedo quedarme aquí sentada mientras él... Mi voz se quebró. Yo lo amo. Y si hay una mínima posibilidad de que esté vivo, tengo que encontrarla. Mi madre se llevó una mano al pecho. Hija, eso es peligroso. Muy peligroso. Allí hay soldados, ataques, gente armada. No puedes ir sola. No puedes. Tengo que hacerlo. Ella negó con fuerza, lágrimas apareciendo en sus ojos. No quiero perderte a ti también. Mis ojos arderán. No vas a perderme, mamá. Pero si me quedo aquí, yo misma me voy a perder. Ella comprendió lo que quería decir, porque desde el ataque yo había dejado de comer, de dormir, de reír, de vivir. Era una sombra muda, y seguir así era una forma de morir lentamente. Mi madre se sentó, derrotada. ¿Y tu padre?, preguntó. Voy a hablar con él. El miedo envasó sus ojos. Él no te dejará. No necesito permiso, respondí, aunque esa frase me dolió. Esperé a que mi padre regresara de la plaza. Entró cansado, con la misma expresión con la que volvía todos los días. La resignación de quien busca respuestas y encuentra silencio. Cuando me vio de pie en la sala, supo que algo estaba diferente. ¿Qué ocurre, Marisol?, preguntó dejando el sombrero sobre la mesa. Me aproximé. Papá, voy a ir a la frontera. Él se quedó inmóvil. ¿A qué? A buscar a Tomás. Mis palabras cortaron el aire. Mi padre cerró los ojos, como si necesitara reunir fuerzas. No sabes lo que dices, murmuró. Allá es peligroso. No es lugar para ti. Y aquí tampoco, repliqué. Él suspiró profundamente. Hija, yo entiendo tu dolor, pero eso no te dará respuestas. Eso solo te pondrá en riesgo. Prefiero arriesgarme a quedarme aquí sin hacer nada, dije con la voz firme, segura, viva. No quiero despertar dentro de 20 años preguntándome si podría haberlo salvado. Mi padre me miró con una tristeza tan profunda que casi me hizo cambiar de idea, pero no lo hice, porque mi decisión ya estaba tomada, porque mi corazón había elegido un camino, incluso si ese camino me partía. Mi padre me sostuvo por los hombros. Si vas, no podré protegerte. No te pido que me protejas, susurré. Te pido que me entiendas. Él bajó la cabeza, y cuando volvió a levantarla, había lágrimas en sus ojos. Ese día, por primera vez desde la desaparición de Tomás, sentí algo parecido a la vida. Miedo, sí. Ansiedad, sí. Pero también fuerza. Porque buscarlo no era solo un acto de amor, era un acto de identidad, era recuperar mi voz, mi voluntad, mi destino. Ese fue el día en que já non fui a menina que esperaba noticias. Foi o dia em que me tornei a mulher que iria atrás da verdade. E no fundo do meu peito senti uma última certeza. Tomás, se estás vivo, vou a encontrar-te. E se não lo estás, vou a encontrar tu destino. Partir no fue sencillo. No era como salir a caminar al pueblo vecino, ni como hacer una visita a mi tía en las montañas. Ir a la frontera era entrar en un territorio donde el silencio pesaba más que las palabras, donde la vida podía cambiar o terminar en un suspiro. Aún así, mi determinación era firme, y cuando una mujer decide con el corazón, nada la detiene. Preparé una pequeña mochila. Llevaba lo mínimo: 2 mudas de ropa, un frasco de agua, unos trozos de pan, un rosario que mi madre me había puesto entre las manos sin decir nada, y el pañuelo que Tomás me había devuelto antes de partir, no físicamente, sino en recuerdo. El mismo pañuelo que él había llevado consigo según el mensajero. Ese pañuelo era mi brújula emocional. Mi madre me observaba en silencio desde la cocina, con los ojos rojos. Mi padre permanecía en la puerta, como si su presencia pudiera detenerme o protegerme de algo. Pero ambos sabían que mi decisión era irrevocable. Cuando terminé de empacar, respiré profundamente y caminé hacia ellos. Voy a volver, les dije.
aunque ni yo sabía si era verdad. Mi madre me abrazó primero. Sus brazos temblaban. «Que Dios te acompañe», susurró junto a mi oído. «Y que también acompañe a ese muchacho, donde sea que esté». Me arrancó una lágrima. Mi padre me sostuvo por los hombros. Nunca o casi nunca lo había visto llorar. Pero esa mañana sus ojos brillaban. «Si en algún momento dudas, vuelve», me dijo. «No tienes que enfrentarlo todo sola». «No estoy sola», respondí. «Tomás está allá. Eso es suficiente para seguir». Él cerró los ojos, derrotado, pero también orgulloso. Salí de casa y comencé a caminar por la carretera de tierra que bordeaba los campos de maíz. El sol recién aparecía, tiñendo las hojas de un verde dorado. El viento soplaba suave, como si quisiera empujarme hacia adelante. El primer pueblo quedaba a 2 horas de distancia. Caminé sin detenerme, con pasos rápidos. No sentía cansancio. Tal vez era la adrenalina, o tal vez la esperanza que me impulsaba aunque me doliera. Cuando llegué fui directo al puesto de correos, pues allí a veces llegaban noticias de los destacamentos militares. El encargado, un señor de bigote grueso, me miró con compasión. «¿Otra vez vienes a preguntar?», dijo. «Hoy no vengo a preguntar», respondí. «Vengo a seguir el camino hacia la frontera». El hombre se puso serio. «Ni los hombres se atreven a ir ahora. Es peligroso». «Lo sé. ¿Y aún así vas?». «Sí». Me observó por unos segundos y quizá viendo la firmeza en mis ojos, abrió un cajón y sacó un mapa. «Llévalo. No te llevará hasta el destacamento, pero te dará una idea del terreno». Lo tomé agradecida. «Dios te proteja, niña». «Gracias». Seguí mi camino. El sol subió alto, y mis pies comenzaron a doler. El polvo se levantaba con cada paso, pegándose a mis zapatos y a mis piernas. Pero no me detenía. A veces pasaban carretas que iban a las aldeas vecinas. Algunas personas me ofrecieron un aventón por un tramo del camino. Acepté. Cada minuto que ganaba me parecía un paso más cerca de Tomás. Pero cada vez que me quedaba sola, el miedo regresaba. Un miedo profundo, pero que ya no me paralizaba. Me acompañaba como una sombra inevitable. En una de las aldeas compré un poco de agua y pregunté por los caminos hacia el río que delimitaba la frontera. Un anciano, sentado en una silla de madera, me hizo señales para que me acercara. «¿Qué buscas en la frontera?», preguntó. «A un joven desaparecido», respondí. El hombre bajó la cabeza. «Muchos desaparecieron ahí, pero yo quiero saber qué pasó con uno en específico». Él me miró con una mezcla de pena y respeto. «Eres valiente, muchacha. La valentía no garantiza nada, pero abre caminos que el miedo nunca podría abrir. ¿Cómo se llama?». «Tomás Mendoza». El anciano frunció el ceño pensativo. «Escuché ese nombre, o algo parecido. Hace unos días un vendedor que venía de los alrededores de la frontera mencionó a un muchacho herido, arrastrado por soldados del otro bando. Dijo que el joven tenía algo blanco en la mano». Mi corazón casi se detuvo. «¿Dónde estaba ese vendedor?», pregunté ansiosa. «Sigue el camino del este. Pregunta por don Hilario. Todos lo conocen. Él quizá pueda decirte más». Sentí lágrimas de alivio en mis ojos. «Gracias. De verdad, gracias». Seguí caminando por el sendero estrecho que salía del pueblo. La tarde caía, pintando el cielo de naranja queimado. O vento ficou mais forte. Eu apertava o mapa contra o peito, como se ele pudesse me proteger. En ese momento, por primera vez en semanas, sentí algo diferente dentro de mí. Una chama, un pulso, una sensación viva, urgente, quente. Tomás podría estar vivo. Alguien lo había visto. Alguien mencionó un muchacho con un pañuelo. Un rastro. Finalmente un rastro. Y aquel rastro cambió todo. Porque ya no caminaba para huir de la desesperación. Ahora caminaba hacia una respuesta, hacia mi destino, hacia él. Cuando la noche cayó, encontré un granero abandonado donde pude descansar por unas horas. Me acosté sobre un poco de heno seco, abrazando el rosario de mi madre. La luna entraba por una rendija del techo. «Tomás», susurré mirando el cielo.
Aguarda un poco más. Estoy yendo. Yo voy por ti. Me dormí así, con miedo, cansada, faminta, mas come esperanza per la primera vez desde que todo comenzó. Y supe, con la certeza que no se explica, que aquel viaje ya estaba mudándome o destino, y que nada me detendría. Nada. Mi hermana seguía sentada frente a mí, con la carta de Manuel entre los dedos, como si fuera un simple papel sin peso, sin historia, sin sangre. Pero para mí era todo lo contrario. Era la prueba viva de que mi vida entera había sido construida sobre una mentira cuidadosamente sostenida. No dije nada. No podía. Mi garganta era un nudo espeso. Ella tampoco habló. Solo me miraba, como si estuviera esperando que yo comprendiera por mi cuenta. Finalmente respiré profundo. Explícame, logré decir. Desde el principio. Ella apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y bajó la mirada. Parecía agotada o derrotada, pero no arrepentida. Cuando Manuel desapareció, empezó. Tú estabas destrozada. No comías, no dormías, apenas podías hablar. Mamá decía que no ibas a soportarlo. Y yo también lo creí. Se detuvo. Sus ojos se movían inquietos. Un día llegó un hombre, continuó. El del pañuelo rojo. Él me entregó la primera carta. Dijo que Manuel quería que yo te la diera cuando estuvieras más fuerte. Pero cuando la leí, supe que nunca te la entregaría. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué? Pregunté sintiendo un temblor recorrerme. Ella levantó la mirada despacio. Porque en esa carta Manuel decía que sospechaba de papá. Sentí como si me clavaran una aguja en el corazón. No esperaba escuchar eso. No así. No tan crudo. Papá, repetí, apenas en un susurro. Mi hermana asintió. Él estaba metido en negocios con militares. Nada ilegal a simple vista, pero tampoco limpio. Cuando Manuel empezó a hacer preguntas que no debía, papá presionó para que lo transfirieran. Después desapareció. Y papá se encerró durante días sin dejar a nadie entrar en su despacho. Yo no podía respirar. Papá, mi papá, el hombre que nos enseñó a rezar, a respetar, a obedecer. El mismo que golpeó la mesa cuando supo que yo salía con Manuel. El mismo que dijo que esa relación no iba a traer nada bueno. Mi hermana continuó. Las otras cartas me las fue dando el mismo hombre, siempre tarde. Siempre con excusas. Pero cuanto más leía, más claro estaba. Si tú leías eso, ibas a ir tras él, ibas a investigar, ibas a enfrentarte a papá, y él no lo habría permitido. ¿Entonces decidiste esconderlas? Pregunté sintiendo que mi voz se quebraba. Decidí salvarte, dijo ella golpeando la mesa con la mano abierta. No entiendes. Papá no era un hombre al que se pudiera desafiar. Tú estabas enamorada. Eras capaz de cualquier locura por Manuel. Te hubieran callado igual que a él. Me llevé una mano a la boca. La habitación daba vueltas. Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada cuando papá murió? Susurré. Mi hermana cerró los ojos. Porque ya era tarde. Porque ya lo que tenía que pasar había pasado. Y porque temí que, al contarte, tú quisieras buscar el cuerpo de Manuel. Que quisieras justicia o venganza. Y yo no podía perderte también. Me quedé inmóvil. Mis lágrimas cayeron sin que las sintiera. La amaba. Era mi hermana, la niña que yo cuidé, la mujer que siempre me prometió que estaríamos juntas. Y aún así, había decidido mi vida sin mi permiso. Había sido verdugo y salvadora al mismo tiempo. ¿Y el hombre del pañuelo rojo? Pregunté, limpiándome la cara. Ella tragó saliva. Él vino anoche. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿A qué vino? A advertirme, susurró ella. Me dijo que tú habías encontrado la primera carta, que ya no podía protegerte más, que ahora todo dependía de ti. Mis piernas se debilitaron. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Mi hermana negó con la cabeza. Se fue. Dijo que, si tú decidías seguir investigando, él aparecería de nuevo. Pero si decidías detenerte,
Entonces este capítulo de nuestra vida quedaría enterrado para siempre. El silencio se volvió espeso. Una sombra larga atravesó el comedor conforme el sol se movía. Yo respiré hondo. «Dime la verdad», pedí, con un hilo de voz. «¿Papá tuvo algo que ver con su desaparición?» Mi hermana abrió la boca, pero tardó en hablar. Demasiado. «No lo sé», respondió finalmente. Nunca lo supe con certeza. Pero él no lo negó, y nunca permitió que habláramos de Manuel en esta casa. Sentí un vacío brutal abrirse en mi pecho. Un abismo oscuro. Mi hermana se levantó, rodeó la mesa y puso una mano en mi hombro. «Lo hice por ti», susurró, «para que siguieras viva, para que no te destruyeras buscando una verdad que solo iba a romperte más». La aparté suavemente. «Ya no soy la mujer frágil que fui», dije, «y tengo derecho a saber qué pasó con Manuel». Ella bajó la mirada. «Entonces», respiró hondo, «toma esto». Sacó de su bolsillo una pequeña llave oxidada y la dejó sobre la mesa. «Es de la caja fuerte del despacho de papá. Ahí están los documentos, todo lo que él intentó ocultar». El silencio se hizo profundo. Miré la llave, la tomé entre los dedos, y en ese instante entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi hermana me abrazó antes de irse, como si supiera que ese podría ser nuestro último abrazo. Y yo me quedé sola en aquella casa llena de secretos, con una carta en el pecho, con una llave en la mano, y con la certeza absoluta de que la verdad, aunque tardara en llegar, por fin había empezado a abrirse camino. Suscríbete al canal. Deja un like, comenta y comparte.